Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en 3 puntos. Hoy, 1 de diciembre, entrando ya en Navidad. Diciembre se inicia, pero se inicia siempre con esa alegría, con esos bailes y todo lo que significa lo que es su fiesta para celebrar. Pero también hoy tenemos aquí al honorable diputado Tobías Crespo, hombre que va a estar con nosotros. Lo vamos a recibir con música alegre, navideña, para entonar esto, porque no todo es política, no es todo son problemas. También hay que disfrutar la vida, siempre escuchando y brindando con un sabroso ponche de rica que vamos a tener aquí, es que va a animar la fiesta de esta noche. Vamos a tener 2 números para ustedes alegrar la Navidad, para que sepan que 3 puntos nada más no es un problema ni político, ni un poco formal. También nosotros tenemos y brindamos por la alegría y abrimos la Navidad. Tobías Crespo, que es el honorable diputado por la circunscripción 1 aquí del Distrito Nacional, y también es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, y también el diputado Tobías Crespo es un alto dirigente del Partido de la Fuerza del Pueblo, que va a estar con nosotros disfrutando, porque la vamos a recibir con música alegre de un pericombo del Ponche Rica de Rica. Adelante, señores. Vamos arriba. ¡Hey! En la Navidad. En la Navidad, precisamente. Ahora qué con el otro. Ahora qué maestro. Muchachos, agradeciendo siempre estos sabrosos merengues del Grupo Rica, celebrando con punto. ¿Ustedes qué dicen ustedes, caballeros?
No, usted y Tobías han dado cátedra de baile. De buen baile. Usted y Tobías no soltaron la pared ni siquiera para que había baile. Brindemos, señores, con este pochecito de rica que siempre nos agrada todas las fechas de Navidad para poder darle ese sabor a la Pascua. Aquí se inicia la Navidad esta noche, en estos 3 puntos. A ustedes, señores. Cierren para que también vayan con esa música, ese merengue sonando, desfilando. Muchísimas gracias. Feliz Navidad, próspero año y felicidad. ¡Epa! Agradeciéndole al Grupo Rica que siempre tiene y alegra las Pascuas con estos programas. Gracias. Así es. Bueno, interesante. ¿Vieron? Oye, usted es un maestro. Eso indica que realmente uno tiene que estar atento a todas estas cositas de la vida, el baile, la música, las canciones, siempre que está presente. Así es. Y celebrar la Navidad en este espíritu de familia y en reflexión. Así es, así es. Bueno, vamos a entrar en materia con Tobías porque realmente ese es el tema de esta noche. Vamos, por favor, aquí, este micrófono, para que ustedes lo pongan en orden. Tobías, se celebró una gran marcha en el domingo de ayer. Una marcha que fue totalmente numerosa. Muchas personas, mucha gente de los balcones, de la azotea. Hubo una alegría tremenda lo que fue esa manifestación de apoyo que tuvo el Partido de la Fuerza del Pueblo. Sin embargo, la oposición y parte de la oposición y el oficialismo dice que fue una marcha política. Entonces me gustaría, si fue política o fue una marcha de reclamos. Es importante aclarar eso en la noche de hoy. Mira, Flavio, la Fuerza del Pueblo convocó como parte de su función cívica, porque nadie puede quitarle la capacidad que tiene una organización, aunque sea política, como la Fuerza del Pueblo, de convocar de manera cívica al pueblo dominicano. ¿Para qué? Para protestar por los altos precios de los alimentos, la canasta básica que está inaccesible, para protestar en contra de los apagones, en contra de la inseguridad ciudadana, de la escasez de agua que no está llegando agua a las tuberías de los dominicanos y dominicanas, pero también por el alto costo de la vida, el nivel de tasa de interés elevadísima, la tasa del dólar que está en un 65 por 1, la tasa de interés que tiene frenado a la construcción en más de un menos 2%, el crecimiento económico del país ha estado en un nivel de estancamiento que de una proyección de 5%, el gobierno la ajustó a un 4%, luego a un 3%, finalmente a final de año lo que va a terminar es un 2.2% como mucho, pero también el colapso de todos los servicios públicos, los hospitales, las escuelas, no hay camas, no hay insumos, no hay medicamentos, pero a la vez la falta de empleo para los jóvenes y la improvisación que se ha apoderado de todas las instituciones del Estado. Ahora mismo tú vas a las instituciones públicas y no hay nada que sirva. Han llevado a la República Dominicana al siglo XIX. Y en ese sentido nosotros entendemos que el llamado que hizo nuestro partido de manera cívica a protestar de manera pacífica, que es un derecho que lo consagra la Constitución, aunque los oficialistas o los opositores a la Fuerza del Pueblo, este resultado de esta marcha, que fue marcha, no caravana, parece que ha dado muy fuerte. Fue un golpe de efecto muy fuerte y lo tiene, como dicen por ahí, realmente desorientado. Yo creo que lo que ellos alegan desde el punto de vista de que se utilizó esa manifestación de manera pacífica es como que tú le prohíbas a la gente que en el mismo día de ayer convocaron en Licey al Medio, en Navarrete, sí, a protestas, pero en el día de hoy estaban también en Salcedo y en San Francisco. Pero en esos casos son protestas violentas porque hay quemas de neumáticos, alteran el orden público. Estamos hablando de protesta pacífica en contra de ciertos aspectos que están preocupando al pueblo dominicano
y que tiene realmente a toda la ciudadanía en un nivel de hastío. Yo creo que ese resultado de esa convocatoria que nos sorprendió, se había estimado más o menos una convocatoria de 30.000 personas, pero ahí caminaron más de 50.000 personas en todo un trayecto hasta terminar en la Jacinto, en la México con Jacinto La Concha. Empezamos en la Obando con Albert Thomas, aunque yo a nivel particular inicié desde mi circunscripción, que es la 2, desde la Ortega y Gasset con Obando. Desde ahí yo empecé a caminar toda la Obando, pasando por la Máximo Gómez hasta llegar a la Albert Thomas. Fue un recorrido que te pudiera decir que desde las 11 de la mañana hasta casi las 4 de la tarde, que concluyó en un discurso, unas orientaciones del presidente de nuestro partido, Leonel Fernández. Estuvimos durante todo ese tiempo caminando todos los sectores de la parte alta del Distrito Nacional. La Fuerza del Pueblo tiene ese derecho, y en el caso de la Junta Central Electoral, que ha hecho Ahí vamos, sí. una situación de intimación, ¿verdad?, hacia la Fuerza del Pueblo, yo quiero indicar de que tiene que, esa supuesta uso de los logos, tiene que especificarlo bien. Y te digo, mira por qué. El PRM convocó el fin de semana, sábado y domingo, y estaba usando todos los logos del partido. El logo del PRM con unas casetas, y no lo estaba haciendo en locales cerrados, lo estaba haciendo en locales abiertos. Alguna gente decía que estaban aprovechando esa actividad para distribuir las tarjetas de bono de Navidad, pero eso no le dio resultado, porque yo vi, por ejemplo, al ministro del INE, Cristo Rey. Sí. Lo vi con 7 personas. Imagínate qué convocatoria, de lo pírrico que fue esa convocatoria, ese operativo, que solamente estaba el exministro, que ahora está encargado del Gabinete de Transporte, y solamente 6 dirigentes. No había nadie afiliado. Vamos a seguir hablando de esto. No, pero espérate. También en los demás espacios que yo he visto. ¿Qué significa eso? Que la Junta debería actuar para todo el mundo, debe medir a todos por la misma vara, porque si el PRM convocó hacia espacios que no eran cerrados y también usó los logos del partido, pues tiene la misma violación, que es el que ha estado durante todas estas horas o durante todo el día apelando a esa violación. Pero también la Marcha Verde. ¿Qué hizo Luis Abinader? Luis Abinader se montó en un movimiento cívico llamado Marcha Verde, que todos están nombrados en el gobierno, muchos en el servicio diplomático, algunos son botellas, cobran sin trabajar, y cambiaron el t-shirt de verde por el t-shirt azul del gobierno y están nombrados. Entonces, nunca la Junta Central Electoral advirtió a la Marcha Verde de que se estaba usando esa actividad para temas políticos. Pero vamos a continuar, porque es un tema que realmente hay satisfacciones, hay críticas y es de todo lo que fue esa marcha, porque como bien dice usted, honorable diputado, eso ha creado roncha en la oposición. Pero vamos a esos detalles después que vayamos a publicidad y regresemos. Vamos a la pausa. Bien, señores, como le habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, estamos aquí con el diputado Tobías Crespo. Vamos a brindar después de este bailecito, después de esta conversación y después de esta introducción de lo que ha sido la marcha de la Fuerza del Pueblo del día de ayer, que ha creado muchas expectativas y también ha creado críticas y también dolor a muchos. Es así. Vamos a brindar para refrescar el momentico y continuar, pero con un sabroso jugo de fruit punch de Rica. Aquí tenemos todo el sabor, todo lo que sería ese agradable sabor a la fruta natural en esos envases que contienen todas la naranja, la piña, todas esas frutas que usted necesita y esa vitamina C. Ahora que se habla de chikungunya, que hay unos casos, hay 2 o 3 casos, y también una gripecita mala que anda rondando el país. Pero aquí con un sabroso jugo de Rica, usted se refresca y también se protege. Rica calidad de vida. Así es. Adelante, Javier, con tu pregunta. Tobías, ¿cómo las expectativas que ustedes tenían eran 20.000 personas en todo el trayecto y se ha duplicado? ¿Cómo se siente la dirección central de la Fuerza del Pueblo con esos resultados de la marcha de ayer? Bueno, muy satisfecho, sobre todo el éxito de una marcha como esa, no una caravana, sino una marcha a pie. Tú la mides no solamente por la cantidad de personas que van a la marcha, es decir, la expectativa era 30.000 y superó 50.000, sino
por la reacción de los ciudadanos en tú vas en sus casas, en los edificios, en las azoteas, en los callejones, sobre todo cuando pasamos por la arteria comercial que representa todavía la Duarte como centro en esa zona a nivel de comercio, y cómo tú veías la respuesta de la gente hacia al paso de la marcha y a Leonel Fernández, indicando cómo la situación económica tiene a los comercios en descalabro, a nivel de que las ventas están en el piso. Y sobre todo, también yo lo digo, y estaba esta mañana, aunque eso creo resquemor en un programa, de que el éxito de una estrategia tú la mides dependiendo de la reacción de tus adversarios, de tus contrarios. Y dependiendo de esa reacción también tú te das cuenta de lo acertado o no que fue esa actividad. Entonces yo creo que en definitiva la evaluación que uno pudiera hacer de lo que representa esa marcha también te dice el nivel de insatisfacción que tiene el pueblo dominicano, porque ahí la gente fue con diferentes expresiones, con plátano, con caldero, con estufa, con diferentes expresiones alegóricas a la situación que está pasando el pueblo dominicano, y que es muy difícil de controlar cuando el pueblo utiliza esa creatividad, esa innovación para salir con temas que muchas veces, pues, esa expresión cultural lleva a uno a tener ese entendimiento de esa sabiduría del pueblo dominicano. Entonces, nosotros entendemos que el resultado de esa marcha es un pulmón del descalabro del gobierno, de los desaciertos, y que la población desde ya quiere salir del partido de gobierno. Tobías, nosotros estuvimos ayer observando la marcha. Nos gusta ver de frente la cosa para poder hablar en bien o en mal. Y creo que ha sido una de las marchas más grandes, caminata que hemos visto. Pero hay una pregunta. No sé si por estrategia o por qué. Los diferentes líderes del partido Fuerza del Pueblo se veían dispersos. Oye, no se veían juntos. Yo diría que como una forma de ir dirigiendo y organizando la marcha al mismo tiempo. Esa pregunta. Y la siguiente es, vimos que como usted dijo, se llevaron muchos plátanos, carne, alegóricas a la situación que vive el país. Y en una vimos a alguien que hablaba, y ahí me gustaría una respuesta contundente suya, con respecto al dinero que percibió el gobierno de Aerodón, y que no ha sido prácticamente, después que se dijo que era para muchísimas obras, como que no se ha estado utilizando. Entonces, me gustaría que me lo enfocara en esas dos formas la marcha de ayer. Mira, en el caso específico de los dirigentes, lo que se planificó fue una marcha, no una caravana. En las caravanas casi siempre los dirigentes andan montados en sus vehículos, en sus jipetas, saludando, mandando saludos desde ahí. Pero lo que ayer se decidió fue que el presidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, iba a estar en su vehículo, y que los demás miembros de la dirección política que llegaron en una guagua a la Escuela República de Colombia, que está muy próximo ahí a la Albert Thomas con Obando, pues iban a entrar adelante caminando, acompañando al expresidente y presidente de la Fuerza del Pueblo. Algunos posiblemente porque pusieron un banner ahí, había un banner en el frente que tenían, y eso parece que al ser muy grande, pues evitaba la movilidad de esos dirigentes, su desplazamiento con cierta exactitud, y hubo algunos de ellos que sí salieron de esa área que estaba preparado para ellos. Yo en mi caso hice la marcha completa después de ese banner, y entre la camioneta que tenían los periodistas, los camarógrafos, los fotógrafos, los periodistas, y la hicimos a pie completamente. Eso en cuanto a los dirigentes, pero ahí había un equipo de orden, había un equipo de seguridad, un equipo, ahí yo no tengo queja, porque incluso ante tanta gente que no hubiese incidente, yo no tuve reporte hasta ahora, no sé si hubo algún reporte, porque donde hay tanta gente siempre algo aparece. Principalmente al final. Claro. Puede ser al inicio, a mediado, al final, dependiendo, pero yo en ninguno del recorrido lo vi, ni lo escuché, ni sentí los reportes, porque siempre se hacen reportes en los grupos, en las redes. Y en el caso de la última pregunta, que fue sobre el tema de Aerodón el dinero que se dio, y las demás reclamos,
El aerodón es un tema que yo le he manejado mucho tiempo, desde diciembre del 2023, porque el dinero que entró de aerodón, el gobierno lo usó para comprar las elecciones del año 2024. Nosotros, la oposición, votamos en contra del contrato de aerodón porque era una forma de recibir de manera líquida, rápida, en 10 días. Eso fue, estamos hablando de diciembre del 2023. La mitad de lo que representó 775 millones de dólares, porque dieron una parte a 10 días en diciembre y otra parte le iban a dar en el mes de junio o julio del 2024. Esos recursos eran para 10 grandes obras. El puente paralelo al Jacinto Peinado, el puente en Villamella, el puente flotante, la solución del puente flotante, que lo anunció la alcaldía con el presidente en un acto, muy bonito el video, pero no han arrancado. Pero también la Luperón con 27 de febrero, que ahí se está trabajando, pero desde antes de Aerodón. Adicionalmente estaba el asfaltado de las calles de Boca Chica. También estaba el Hospital Traumatológico de San Cristóbal, que no han empezado. La solución en la Monumental con República de Colombia con Jacobo Masluta, ahí se está trabajando, se está movilizando equipos y tierras. La República de Colombia con Pérez Rical, ahí no se está haciendo nada, por lo menos hasta ahora, aunque la solución la cambiaron, la variaron para entrar con un túnel supuestamente hacia el Botánico. Y en la República de Colombia, que ahí ya le llaman Fontainebleau, jardines de Fontainebleau. Aquí adelante en los jardines. En los jardines, frente a Intec y frente al Botánico también, en esa rotonda también había una solución ahí. Es decir, que de todas esas obras, no sé si dije el asfaltado de la calle de Boca Chica, Sí, hablaba, sí, y todo eso. De todas esas obras, la mayoría no se han concluido ninguna. Estamos ya a más de 2 años de lo de Aerodón y no hay respuesta. Entonces, el dinero de Aerodón, el director de presupuesto dijo el año pasado, cuando yo solicité en la rendición de cuentas que habían hecho con ese dinero, dijeron para justificar que lo habían movido a otras instituciones, que le habían dado otros usos. Pero el presupuesto de ingresos y gastos decía que era para esas obras. Entonces, si tú lo vas a cambiar los usos, tienes que ponerlo en el presupuesto complementario. Y si ellos no lo pusieron en el presupuesto complementario, violaron la Constitución. Porque toda partida que pase de un ministerio a otro durante los primeros 6 meses, anteriormente el presidente tenía la discrecionalidad de pasarla sin ninguna autorización del Congreso. Ya no. Ya para el presidente pasar una partida de un ministerio a otro, tiene que enviar lo que le llaman un presupuesto reformulado o complementario, y en ese presupuesto reformulado o complementario, pues mover las partidas de aquellas instituciones que se entienden que durante el tiempo que falta no van a ejecutar ese presupuesto, y el presidente, por las prioridades del gobierno y del plan de gobierno, pues las utiliza en otros temas. Todavía, yo estuve observando cada paso, lo que era la marcha, lo que exigían agua, exigían el costo de la vida, con la situación de energía, con la comida, el pollo, y los alimentos de primera necesidad, los cartelones, la gente, la protesta. Lo que yo no vi fue el esfuerzo que creo que deben tener dentro de lo que sería la protesta, es exigir que debe hacerse una reforma fiscal, porque todos esos males señalados, si no se hace una reforma fiscal en este gobierno, lo va a arrastrar al gobierno que venga, ya sea el presidente Leonel Fernández, ya sea el presidente que surja de este proceso de elecciones, porque la situación que estamos viviendo en lo que sería la inflación y sobre todo el crecimiento económico, que cada día está disminuyendo, ahora creció 0.5, en septiembre fue 1.2, 1.2 en octubre, o sea, el crecimiento está detenido. Y Hay eso una es, desaceleración esa aceleración no le va a permitir ni el que esté ahora, ni la promesa que se haga el que venga, poder cumplir a lo que se está reclamando. Entonces, creo que esa protesta debió haber incluido que se exija al gobierno hacer una reforma fiscal, todo de consenso, los partidos de la oposición y todo, porque creo que si es el componente para poder atacar lo que se critica. Lo que pasa, Flavio, es que era el gobierno en el 2020 de Luis Abinader que le tocaba hacer la reforma en ese momento. No la hizo por la pandemia, ahí se justificaba. Es decir, en el 2020 todo el mundo estaba en el piso, es decir, la economía cayó al piso mundial,
había una situación de que nos fuimos a nuestras casas y la actividad productiva se fue a cero, como dice, y luego se levantó de manera progresiva. En ese momento era muy difícil con tantas calamidades que estaba pasando el mundo y el pueblo dominicano, pues imponer una reforma fiscal que le quitara a la gente el dinero de su bolsillo, porque no se estaba produciendo. Incluso hubo que implementar programas como fase 1, Sí. fase 2, y muchas personas perdieron sus empleos. Muchas empresas quebraron y no han vuelto a operar. Miles de empresas no han vuelto a hacer lo que eran antes de la pandemia. Y aunque dio oportunidad a creación de nuevas empresas, pero el presidente ganó en el 2024 y el año pasado era el mejor momento, incluso en la transición de Luis Abinader, tomar la decisión de hacer esa reforma fiscal. La reforma fiscal fue rechazada por la mayoría de los sectores de la República Dominicana y eso ha llevado que se le va a hacer muy difícil, yo entiendo, aunque tenga un ministro de Hacienda como Magín Díaz, que fue director de Impuesto Interno, que haya la estado propuso, ¿eh? Sí, esa posposición se le va a complicar y como usted dice, alguien va a tener que hacerla, alguien va a tener que cargar con el peso de esa reforma porque el país necesita más recursos para poder enfrentar muchas situaciones de servicios públicos, de construcciones, de hospitales, de escuelas, de muchas necesidades que reclaman y gastos. Pero el problema el problema es que este gobierno se ha ido, este es el gobierno, Javier, que más dinero ha tenido. Este es el gobierno que más préstamo ha cogido, que más bono ha colocado, que más fideicomiso ha implementado. Sin embargo, no se ve porque no lo ha invertido en inversión de capital, lo ha llevado a gastos, a abultamiento de nómina, a aumentar los programas sociales, pero muchas veces en un criterio de realmente sacar a la gente de los niveles de pobreza y de vulnerabilidad, pero también pensiones especiales, han entrado más de 126,000 personas en la nómina, es decir, que hay un uso desmedido de los recursos que no van a aspectos que muchas veces son productivos. Hay gastos que son obligatorios y hay otros gastos que pueden ser disminuidos o reducidos. Así es. Vamos a irnos a la pausa comercial con el permiso del diputado Tobías para poder cumplir con nuestra publicidad y llevar otros temas que tenemos aquí en el programa en la noche de hoy. Vamos a arriba. Bueno, estamos aquí ya en entrevista con el licenciado Tobías Crespo. Y tú tienes una pregunta, vamos a pasarte a ti. Tobías, usted en los últimos años de la política dominicana, usted ha sido uno de los políticos y de los diputados, si se quiere decir, más exitoso en cuanto a triunfos electorales y a propuestas de leyes y una serie de cosas que se dan en el Congreso. Inclusive la ley que rige el Intran hoy en día fue una de autoría suya, creo. Pero ya tiene 4 periodos en la Cámara de Diputados. Creemos que usted ha hecho un trabajo por el país. ¿Ha contemplado usted estar en la carta de triunfo que lleve a la fuerza del pueblo al triunfo en el 2028 con otra candidatura, ya sea como senador, ya sea como alcalde de la ciudad? Bien, porque creemos que usted reúne las cualidades para hacer un trabajo importante, no solamente para su partido, sino para la capital de la República. Sí, mira, de manera mayoritaria, una gran cantidad de dirigentes, no solamente hacia adentro de la Fuerza del Pueblo, sino sectores del Distrito Nacional, han estado de hace mucho tiempo, no es que uno aspire, sino que la gente lo aspire a uno, motivando para que uno, después ya de 4 periodos como legislador, 18 años, más de 5 leyes aprobadas y promulgadas en este cuatrenio, en estos 4 cuatrenios, ¿verdad? Sí. Hubo uno de 6 años y en ese aspecto nosotros entendemos que nosotros desde el punto de vista de la Cámara de Diputados, con el legado que hemos dejado ahí, también fuimos director de tránsito terrestre, estamos en este momento haciendo un proceso de consulta, estamos recorriendo parte de las 3 circunscripciones del Distrito Nacional y de reflexión, porque entendemos que ya hemos aportado suficiente como legislador
y una gran cantidad de personas asumen de que a través de la alcaldía del Distrito Nacional nosotros podemos hacer un trabajo en beneficio de la capital. Pero eso va a llegar el momento de eso en el 2027. Pero la política es diaria. La política se construye todos los días. Por eso nosotros estamos haciendo un proceso de escucha, de consulta en todos los sectores. Pero creo que sí, que de manera muy favorable, casi unánime, vuelvo y repito, hacia lo interno de la Fuerza del Pueblo, que eso permitirá que ya en el 2027 la Fuerza del Pueblo pueda ponderar nuestra candidatura hacia el Distrito Nacional, y así como lo hicimos con Omar Fernández, que pudimos llevarlo a ganar la senaduría, recuperar por completo el Distrito Nacional. Yo creo que tenemos todas las posibilidades y eso va a depender primero de Dios, de la escogencia de nuestro partido y del trabajo que nosotros hagamos. Es decir, nosotros estamos haciendo lo nuestro, haciendo nuestro trabajo, estamos movilizando, contactando y en definitiva tomaremos una decisión que creo que es mayoritariamente lo que la gente entiende de lo que nosotros debemos estar. Oye, quiero aprovechar que en cuanto a la pregunta del Intran, sigue siendo un dolor de cabeza el transporte en nuestro país. Cada día se congestiona más el tránsito, cada día más la situación se pone más crítica y empeora. Muchos dicen que realmente el tránsito, usted que fue director del Intran, lo debe manejar el ayuntamiento o la alcaldía. Y ahora que voy a propósito de alcaldía, ¿cuál es su opinión, ya que usted estuvo en el Intran y aspira a gobernar en la alcaldía? Entonces, ¿es viable que la alcaldía pueda tener la dirección del tránsito en cuanto al transporte público, la coordinación, los controles y la educación vial que se necesita? ¿Cómo es Santiago? Mira, Flavio, de hecho lo tiene, en la ley lo tiene. La ley 176-07 en el artículo 19, numerar A y N, le da atribuciones y competencia al Intran con el tema del tránsito y el transporte en la parte municipal local. La ley 6317, que fue de nuestra autoría, 75 artículos de los 360, dice el Intran y los ayuntamientos en su área de jurisdicción. Es decir, que la ley no le quita competencia, más, muy por el contrario, le redefine y le detalla competencias que la ley 176-07 no tenía. Ahora, los ayuntamientos casi siempre se quejan de la poca cantidad de recursos que manejan para darle respuesta a una gran cantidad de servicios y de problemas de las comunidades y de los territorios. Y en ese aspecto, las competencias deben ser separadas, me explico. Todo lo que es la movilidad urbana debe ser la alcaldía, el tránsito urbano la alcaldía, el transporte urbano la alcaldía y la seguridad vial la alcaldía. Y así es que está en la ley, en todas las leyes. Incluso la ley 637 dice en las definiciones y también en sus articulados que el ejecutivo, el administrador del territorio es el alcalde y que el Intran es el órgano rector, el órgano nacional rector regulador. Pero que el Intran no puede ser juez y parte y no le puede estar quitando competencia a la autoridad local. Entonces, pero en aquellas carreteras, autopistas, vías internacionales, corredores y sobre todo las vías intermunicipal que tocan de un municipio a otro, pero no entran dentro del municipio, ahí sí es competencia el Intran, porque ahí hay que separar o desagregar la autoridad nacional que está sobre las vías que son a nivel nacional y la autoridad local que tiene que ver con el territorio, que en este caso es el ayuntamiento. Eso está bien definido en la ley. Los alcaldes de lo que se quejan es de que la ley no le dio fondos de las multas para ellos poder hacer todas esas atribuciones que ya tenían de la ley 176-07, que es del Distrito Nacional y los municipios, y que entonces la ley 6317 le agrega más funciones, más atribuciones. Pero de hecho y de derecho la tienen. Así es. Vamos a irnos a la pausa. Para cuando bajemos de la pausa, Javier pueda formular su pregunta, porque siempre hay que cumplir con nuestros compromisos comerciales. Vamos arriba y regresamos. Bien, ya en los minutos finales del programa, en el último bloque, estamos aquí con el honorable diputado Tobías Crespo, dando a conocer lo que fue esta marcha, lo que son sus funciones dentro del Partido de la Fuerza del Pueblo y también haciendo los análisis de la situación. Tanto hemos hablado de lo que sería la reforma fiscal y ahora vamos a hablar del tránsito, que ha sido una de sus funciones que ocupó en un momento determinado
y lo ejerció muy bien. Padre de la ley. Y padre de la ley de tránsito. Olvídate. Por eso hemos querido tener aquí o sea, a los que conocen de la ley, las problemáticas que se están dando y a veces las situaciones se complican. Javier, tú tenías una pregunta para... Así es. Tobías, tú como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, que son Omar y tú, los dos representantes de la oposición, ¿qué es lo que ha pasado con que no han salido esos jueces o ratificados o sustituidos todavía en este momento? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es primero una convocatoria. En esa convocatoria que hizo el presidente de la República, vimos la necesidad de modificar el reglamento, se modificó el reglamento, se subió a consulta pública. Luego de ser aprobado, entonces convocamos a los magistrados, se evaluaron los magistrados que ya tenían posiciones, se le había cumplido, pero que aspiraban a quedarse en el cargo. De 5 hubo 2 plazas que quedaron vacantes, luego se liberaron 3, lo que produjo 5 vacantes. Y aparte de eso, en este año, a final de julio, se le venció el plazo a los 5 miembros del Pleno del Tribunal Superior Electoral y a los suplentes de ese Tribunal Superior Electoral. Es decir, que estamos hablando de 15 servidores públicos que van a ser escogidos. Nosotros tenemos una convocatoria en el día de mañana a las 7 de la noche por el presidente de la República en el Palacio, donde es la sede del Consejo de la Magistratura, porque las dos semanas anteriores a la que antecedió esta, nosotros estuvimos haciendo las audiencias públicas, las entrevistas a los 83 aspirantes que fueron preseleccionados, de los cuales nada más se presentaron 81, hubo 2 que no se presentaron. Entonces ya en el día de mañana se supone que, si Dios lo permite, estaríamos escogiendo o resolviendo ese tema de la escogencia, y ya la juramentación lo determinará el mismo presidente del Consejo de la Magistratura, que es el presidente de la República, Luis Abinader, que convocará para su juramentación. Exacto. Pero ya entendemos que si no hay ningún cambio, en el día de mañana pues serán escogidos esos 15 servidores de las altas cortes. Tobías, usted que está en el consejo o usted los concejales tienen algún tipo de intervención que puedan, yo diría, solicitarle a la Suprema Corte de Justicia que a través de la Suprema se llegue a los jueces para que el país pueda tener una menor cantidad de presos preventivos, ya que hoy se calculan cerca de un 61 a un 62% la cantidad de presos preventivos en la República Dominicana, cuando en la ley hay 7 tipos de medidas de coerción. ¿No tienen ustedes participación o se vería mal que el Consejo le solicitara a la Suprema Corte de Justicia que se tenga en cuenta las 7 tipos de medidas y no solamente las medidas de prisión preventiva? No, mira, Nelson, esa competencia no es nuestra. Nosotros no tenemos esa competencia. Nuestra competencia es lo que establece la Constitución, la ley orgánica, el reglamento, y no podemos exceder esa competencia. Ahora, esa sí la podemos hacer dentro de nuestra función de político, de dirigente político, de legislador, exigirle no solamente a la Suprema Corte de Justicia, también al Ministerio Público, porque casi siempre quien somete las medidas de coerción, muchas veces con pena privativa de libertad, porque se dice que la libertad es la norma y la prisión es la excepción. Aquí muchas veces todo lo contrario. Entonces, esa gran cantidad de presos preventivos que hay, muchos, la mayoría sin condenas, algunos inocentes también, debe ser resuelto. Y nosotros tenemos que, desde el escenario de la Cámara de Diputados, y lo hemos hecho, y como políticos, porque las medidas están claramente definidas. Se dice cuando una persona que el fiscal entienda que pueda alterar o afectar la investigación, la acusación, sustraerse del proceso, puede someter esa medida, pero ya las otras 6 medidas de coerción son medidas que tienen menos impacto en lo que tiene que ver con la libertad, que es lo más difícil para un ser humano, ir a la cárcel, y es
son todos los operadores de la justicia que tienen que ponerse de acuerdo, porque la ley es clara. Ahí yo no creo que haya que legislar, sino aplicar lo que dice los códigos. Porque Bueno. siempre los jueces regularmente tratan de complacer a los fiscales y no debiera ser, porque los fiscales es una parte de las dos que van a la jurisdicción de un magistrado, pero siempre quieren, el fiscal pide prisión preventiva 3 meses, por ahí se van los jueces. Y el juez tiene que ser un juzgador independiente, no lo que Un quiere el tercero fiscal. imparcial. Sí, Así ahí es. lo que tiene que haber son criterios claros y filtros bien definidos entre el Ministerio Público, que es quien encabeza la persecución penal, tiene el monopolio de la investigación, de la información y de la acusación también, y la justicia, que es al final el juez que decide bajo los argumentos y las evidencias, las pruebas depositadas por el Ministerio Público, si esa persona tiene arraigo o si tiene peligro de fuga o puede sustraerse del proceso, que es en las condiciones donde solamente se justifica una pena privativa de libertad. Bueno, ya nos quedan 2 minutos y medio para finalizar el programa todavía y me gustaría como parte del Congreso, aquí vino un hombre muy importante de los Estados Unidos, el ministro, el secretario de Guerra, donde se reunió con el presidente de la República y el gobierno, y dentro de ese proceso, el conflicto que hay con Venezuela, vino aquí a solicitarle al gobierno dominicano que le cediera en condiciones temporal el aeropuerto de las Américas y el aeropuerto de la base aérea de San Isidro para operaciones que futuras no tienen los detalles, pero sí que le cediera esos aeropuertos. Muchos opinan y dicen que eso debió haber pasado por el Congreso. Usted como miembro del Congreso, ¿cuál es la opinión que tiene al respecto de cederle el propio presidente de la República, aunque sea temporal, esa decisión del presidente y no del Congreso? ¿Es así o está correcto lo del presidente? Mira, Flavio, lo primero es que los detalles de ese acuerdo no se tienen. No sé si ustedes Precisamente. tienen el No. acuerdo, el convenio. Es como no está bien definido a nivel de que tú puedas analizarlo. Lo segundo es que nosotros preferimos esperar la opinión ya oficial de la Fuerza del Pueblo, el presidente de nuestro partido, que es una persona muy experimentada en estos temas, y si no se expresa él, se expresará la Secretaría de Asuntos Internacionales de nuestro partido sobre ese tema, en caso de que él lo entienda pertinente. Y lo tercero es que, en mi opinión, como legislador, entiendo que ese convenio, ese acuerdo, debe ir al Congreso Nacional. Es decir, que cualquier acuerdo que haga el presidente de la República que implique ceder cualquier elemento, y que debe haber bilateralidad también, debe ir al Congreso Nacional. Incluso a partir del 2010 está lo que se llama el control previo de la constitucionalidad. El Tribunal Constitucional, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, debe mandar una opinión de si ese acuerdo viola o no la Constitución y los tratados internacionales. Así es. El tiempo ya, Javier tiene una pregunta, pero no nos va a dar el tiempo. A Tobías, lo que decimos como siempre, este es tu casa y siempre está presente, y con cada una vez que requerimos a nuestro amigo Tobías, que es porque es un amigo de nosotros del programa, el cual lo consideramos así. Gracias por siempre. Gracias, Flavio, gracias a Valcárcel y a nuestro amigo Javier y a todos los que siempre están pendientes detrás de ustedes en este programa Entre Juntos. Así es. Así también le damos las gracias a nuestros amigos televidentes que también siguen cada noche nuestro programa en 3 puntos. Pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches.